No me gustan mucho las personas. Y debido a una serie de razones personales, la mayoría de las personas tampoco me quiere. Para enfatizar cuánto no me gusta estar rodeado de otros, recientemente compré una casa completamente apartada, donde mi vecino más cercano está al menos a 1,5 millas de distancia. Así es, solo yo y nada más que animales y árboles en todas direcciones. Ahora, muchas personas pensarían que estoy loco por vivir aquí de esta manera. Si ocurriera algún desastre, estaría en aprietos, lo sé. Pero estoy en un punto de mi vida en el que no creo que me importe mucho. Bueno, pensé que no me importaba. Habiendo dejado la ciudad en la que vivía anteriormente alrededor de las 7 de la mañana, era al menos mediodía cuando finalmente llevé mi camioneta vieja y las pocas posesiones que tengo por el sinuoso camino hasta mi nueva morada. Como una monstruosa serpiente de tierra y brava que atravesaba el denso bosque de pinos, este camino de entrada tenía aproximadamente 1/3 de milla de largo en sí mismo y estaba lleno de tantas piedras y baches que estaba seguro de que me quedaría atascado. Pero debido a una especie de milagrosa suerte, logré evitar tener que llamar a una grúa. Los árboles y la vegetación finalmente se dieron para revelar un claro con una cabaña de tamaño moderado cerca de su centro. Salí de mi camioneta, cerrando la puerta tras de mí y haciendo que algunas aves se dispersaran de sus escondites cercanos entre los espesos y enmarañados pinos. Con la grava crujiendo bajo mis pies, caminé alrededor de la parte trasera de la camioneta y comencé a deshacer el equipaje. Ahora, dije que no tenía muchas posesiones. Esto es cierto. A pesar de este hecho, me llevó unas 6 horas deshacerlo todo. El mobiliario fue la parte más difícil. Casi me rompo la espalda lidiando con el sillón. Pero como dije, no me llevo bien con la compañía, y esto incluye a las personas que ayudan con la mudanza. Gruñí en voz alta mientras me estiraba un poco, limpiando el sudor de mi frente mientras dirigía mi mirada hacia el sol que se ponía y de la nada, escuché algo. Fue un fuerte sonido de crujido que resonó profundamente en el bosque. Debió de ser ruidoso como el infierno porque era perfectamente audible incluso a tanta distancia. Maldita rama de árbol, en serio. Me dije a mí mismo mientras miraba en la dirección de donde parecía provenir. El bosque era tan denso que la visibilidad se perdía a unos 50 pies, reemplazada por ramas retorcidas y oscuridad. No ayudaba que el sol estuviera a medio camino, haciendo que sombras espeluznantes se extendieran por el césped hacia mi casa. A pesar de todo esto, enfoqué mi mirada en ese punto con atención. ¿Era un ciervo? ¿Un oso, quizás? En algún momento me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración por una razón tonta y dejé escapar un largo suspiro. Justo cuando me estaba girando hacia los escalones que conducían al porche delantero, lo escuché de nuevo. Otro sonido de crujido resonante que saltó desde la oscuridad del bosque. Me di la vuelta para enfrentarlo, pero de nuevo no había nada. ¿Asustándome por malditas ramitas ahora?, me pregunté a mí mismo, riendo mientras finalmente desviaba la mirada del bosque y entraba en la cabaña, cerrando la puerta de madera tallada de manera elaborada tras de mí. Parado en la entrada, miré a mi alrededor en mi nuevo hogar con una sonrisa. Realmente era un lugar agradable. Tenía ese antiguo ambiente rústico que resonaba con todas las vibras de la casa de montaña clásica que había estado buscando. Pero el lugar había sido equipado con algunos electrodomésticos bastante modernos y tenía algunas luces con sensor de movimiento en el exterior. Y lo conseguí todo por lo que prácticamente fue un robo. Admito que no tenía muchas ganas de desempacar después de todo ese trabajo pesado, así que la mayoría de mis pertenencias permanecerían en esta habitación por ahora, apiladas ordenadamente contra la pared. Me quité las botas de trabajo y me dirigí a la cocina para prepararme algo de cenar. Bueno, mi cena eran un par de tazas de fideos y una cerveza. Me di cuenta con un quejido de que eventualmente tendría que ir al pueblo a comprar alimentos. Fui por delante y desempaqué la televisión y una vieja mecedora, colocando ambos objetos en mi nueva sala de estar para poder ver una de las muchas películas de terror de serie B que me había traído. Me gustaban las cosas de terror extravagantes. Abrí la ventana junto a mí para dejar entrar algo de ese aire fresco y comencé a cavar en mis fideos. Y entonces, lo escuché otra vez. Me sentí como si casi hubiera saltado de mis malditas ropas cuando lo escuché. Era otra rama quebrándose en el bosque, pero esta sonaba. ¿Más cerca? Sí, definitivamente estaba más cerca. Me acomodé de nuevo en mi silla, pero mis ojos seguían pegados al bosque.
¿Por qué me estaba poniendo así? El maldito bosque estaba lleno de animales y palos. No era extraño escuchar que se rompiera alguno de vez en cuando. A pesar de mis intentos por decirme a mí mismo lo ridículo que estaba haciendo, seguía mirando por la ventana. Ahora estaba más oscuro afuera, así que era aún menos probable que viera algo. Y fue entonces cuando me di cuenta de lo silencioso que estaba, sin contar las malditas ramas. Ni un canto de pájaros que se oyera. Tal vez estaban durmiendo, pensé. Pero ¿por qué no había grillos cantando? Empecé a sentir un dolor de cabeza en la parte posterior de mi cráneo, y sudor en mi frente a pesar del aire fresco que entraba por la ventana. «Es suficiente de eso», dije en voz alta mientras me levantaba de la silla, cerrando y asegurando la ventana de inmediato. Empecé a desear haber traído cortinas conmigo. Supuse que no necesitaría ninguna tan lejos de los demás, pero, ¿ahora? Me sentía expuesto, vulnerable incluso. Pero el viejo rifle 22 que había traído conmigo aquí me proporcionó un poco de consuelo. Volví a mi comida que había empezado a enfriarse. Supongo que había estado mirando por esa ventana durante más tiempo de lo que pensaba. Un tiempo después, limpié todo y me dirigí por el pasillo a mi habitación. Eran alrededor de las 10 de la noche y una mirada por la ventana solo mostraba un océano de oscuridad. Era una de esas noches sin luna y sin estrellas que te hacían sentir como si estuvieras en el espacio. En este momento, mi dolor de cabeza creció considerablemente y sentía que necesitaba la ayuda de mi medicación para conseguir un sueño significativo. Sí, los medicamentos están relacionados con mis problemas con otras personas. Tragando una pastilla para dormir, me metí en la cama que esta cabaña también había traído consigo. El colchón era sorprendentemente mucho más cómodo de lo que pensé que sería. No pasaría mucho tiempo antes de que me quedara dormido. Pero un ruido me despertó en la noche. Me incorporé, mirando a izquierda y derecha. Pero lo que me recibió no fueron las acogedoras paredes de mi habitación. En todas direcciones se extendían solo bosques oscuros y silenciosos. Si no fuera por la linterna, no podría ver nada. ¿De dónde había salido esta linterna?, pensé. Atravesando la nada como un cuchillo, estaba de nuevo ese maldito ruido. No sabía qué hacer. El pánico comenzó a apretar mis entrañas como si estuviera ahogándome en agua helada. Tenía que salir de aquí. Tenía que correr. No, maldición, no. Murmuré mientras comenzaba mi frenética carrera a través del bosque. Las ramas se extendían desde todos los lados como manos delgadas y garras, desgarrando mi ropa y piel. Pero ni siquiera podía preocuparme por mi estado físico en ese momento. Sabía que tenía que salir de allí. Detrás de mí, otro de esos horribles sonidos de crujido me persiguió desde la oscuridad a medida que se acercaba. ¿Qué había allí afuera? Maldición, ¿qué era? Mi cabeza parecía que iba a estallar y estaba absolutamente cubierto de rasguños y cortes. Casi caigo y me rompo el cráneo contra una roca que no vi, pero me atrapé en el último momento. Me di cuenta de que los ruidos estaban aumentando en frecuencia y volumen. Se acercaba. Las lágrimas me ardían en los ojos mientras gritaba en la oscuridad, como si esto pudiera evitar la futilidad de mi situación. Pero justo cuando pensé que toda esperanza se había perdido, salí del bosque a un claro familiar. Había llegado a casa, solo tenía que entrar, solo tenía que... Pero lo que vi en el claro no era mi casa. Con la tenue luz que proporcionaba mi linterna, vi un árbol masivo. El tronco se alza alto en el cielo, y sus muchas ramas sin hojas parecían los brazos de algún tipo de insecto colosal boca abajo, sus patas retorcidas tratando de arrancar la luna del cielo. Estaba absorto por la vista, absolutamente atónito. El horrible sonido a pocos pies detrás de mí había devuelto mi mente al enfoque. Pero sé que es inútil correr ahora. Permanecí allí, enraizado en el suelo como el árbol ante mí. No quería ver lo que era, como si la simple visión de ello me causara daño. Me negué a darme la vuelta. Solo. Quería que terminara. Apretando los puños, cerré los ojos con fuerza, esperando que el dolor intenso de una muerte temprana me atraviese. Entonces, desperté. Empapado en sudor, abrí mis ojos para ver el techo de mi habitación. «Maldición», dije con un carraspeo mientras prácticamente arrojaba las sábanas lejos de mí. Rodando fuera de la cama, me tambaleé hacia la cocina para servirme un vaso de agua helada. Se sentía también, aliviando mis cuerdas vocales. ¿Había estado gritando en mi sueño también?
Esas pastillas se suponía que lo evitarían, pensé mientras me frotaba la mano por la cara. ¿Y por qué se sentía ese sueño tan real? Ese árbol. Sentía como si ya lo hubiera visto antes. Finalmente me di cuenta después de unos minutos de contemplación en silencio. Me giré hacia la puerta trasera, abriéndola después de más vacilación de la que probablemente necesitaba. El patio trasero era amplio, rodeado de bosques por todos lados excepto el que daba hacia mi casa. Algunos árboles pequeños salpicaban el césped aquí y allá, pero justo en el centro había un gigantesco tocón de árbol. Calculaba que esa cosa debía tener al menos 10 u 11 pies de ancho. Había visto esto en una de las fotos que anunciaban la casa en el sitio web donde la encontré. Aparentemente, la mayoría de la madera que conformaba mi cabaña provenía de esta cosa. Caminé por el césped, dejando que el fresco aire de la mañana aliviara mi cuerpo aún muy caliente hasta que me detuve a unos pocos pies del tocón, mirándolo. Bueno, este tocón ciertamente estaba mucho más muerto que el árbol de mi pesadilla. Pero el ancho parecía ser el adecuado. Tener un sueño tan espantoso en la primera noche en mi hogar soñado parecía ser lo habitual con mi suerte. Me di la vuelta y regresé adentro, pero no sin antes echar un último vistazo al bosque hacia el fondo de mi patio. Fue alrededor del mediodía después de una mañana sin incidentes, que decidí que tal vez simplemente mordería la bala y me dirigiría a la ciudad para comprar esos víveres y cortinas. Durante todo el camino allí, simplemente seguí mirando hacia los bosques a ambos lados de mi camino, y cuando pasé por encima de una rama, el ruido que causó casi me hizo desviarme de la carretera. Malditos bosques. Tomé un aliento para calmarme. Solo era un sueño. Te encantará aquí, dije. El viaje tomó alrededor de 40 minutos en total, pero probablemente podría reducir el tiempo después de que retire todas esas piedras y rellene los baches. La transición de tierra y grava a pavimento marcó mi llegada a ese pequeño rincón de civilización que era el pueblo. Hacia el centro había un pequeño centro comercial que básicamente albergaba todos los negocios aquí. Encontré un lugar para estacionarme y entré. Caminé a través de las puertas corredizas de la tienda de comestibles, pasando por el único empleado en la zona de cajas. Parecía una mujer mayor, con el cabello recogido en un desordenado moño gris. Tenía gafas gruesas que realmente le daban un aspecto de anciana bibliotecaria. Esperaba que no fuera parlanchina. Después de unos 20 minutos caminando sobre baldosas viejas y amarillentas, había acumulado un buen montón de artículos. Supuse que era hora de pagar, así que me di la vuelta y comencé a caminar por el pasillo, que se sentía un tanto claustrofóbico, cuando un ruido de ramas rompiéndose detrás de mí me hizo detenerme en seco. ¿Aquí? No hay forma. Simplemente no hay forma, me oí decir entrecortadamente. Giré la cabeza tan rápido que podría haberme roto el cuello, pero para mi intenso alivio solo vi a otro empleado. Estaba usando un cortador de cajas para abrir unas correas de plástico que mantenían una caja cerrada. Miré durante un momento antes de que una risa se escapara involuntariamente, lo que hizo que el tipo mirara en mi dirección confundido. Al darme cuenta de que probablemente parecía loco por hacerlo, me giré rápidamente y caminé el resto del camino hasta la caja. La anciana detrás del mostrador de la caja me ofreció una sonrisa, y hice lo mejor para devolver el gesto, pero se sintió incómodo y forzado, como de costumbre. No he visto tu rostro antes. ¿Eres nuevo en la ciudad?, me preguntó. Internamente, suspiré. Sí, ahí está la pregunta. Intenté responder lo más alegremente que pude. Sí, me mudé ayer, de hecho. Asintió mientras continuaba escaneando mis artículos. Deseaba que los escaneara más rápido. Habló de nuevo. Siempre puedo decirlo, tengo un ojo para los rostros. ¿Dónde te encuentras de todos modos? Parpadeé varias veces. Me mudé a una casa en el camino de tierra, la cabaña nueva, dije antes de que mi cerebro supiera lo que estaba haciendo. ¿Por qué dije todo eso? Podría haber inventado algo. Bueno, es solo una anciana, pensé. Salí de mi tren de pensamiento cuando me di cuenta de que me miraba con una extraña expresión. Su actitud anterior se había desvanecido. Luego, me entregó mi última bolsa en silencio y la tomé, confundido. ¿La había ofendido de alguna manera? Al final, solté una incómoda media risa antes de optar por irme con un rápido adiós. El viaje a casa se hizo en completo silencio. Al llegar a casa, empecé a colgar cortinas apresuradamente en todas las ventanas.
Intenté convencerme de que era solo por cuestiones de privacidad, pero esa era una excusa bastante pobre. Solo después de bloquear por completo mi vista del bosque, preparé la cena. Puse música e incluso canté con ella, tratando de bloquear cualquier otro sonido potencial del exterior. Pasó más tiempo y finalmente eran las 8 p.m. El sol ya se estaba poniendo. Solo podía ver un tenue destello de luz que se filtraba entre las cortinas en mi sala de estar. Me senté en mi sillón, que había desempacado hace unas horas, suspirando y mirando la televisión, que adormecía la mente. En algún momento, supongo que me deslicé en una siesta no deseada, porque lo siguiente que supe es que me desperté por la televisión que había dejado encendida. Mirando mi reloj, vi que eran las 12 a.m. Genial, había arruinado mi horario de sueño con una siesta de 4 horas. Me levanté de mi silla y tropecé por el pasillo oscuro hacia mi habitación. Pensé que después de la noche anterior debería probar con 2 pastillas en lugar de una esta vez. De esta manera, estaré fuera como un tronco. Tomé ambas, deslizándome en la cama y girándome hacia un lado para ver mi ventana ahora cubierta por cortinas a través de la oscuridad sombría de mi habitación. Pasaron 20 minutos y realmente empecé a sentir que esas pastillas estaban haciendo efecto. Esa sensación familiar y borrosa en mi cerebro se estaba instalando y yo estaba. Mis ojos entrecerrados se abrieron de golpe, inyectados en sangre. Mi mirada se clavó en la ventana. Estaba ahí afuera en mi patio, simplemente sabía que lo estaba. Interiormente luché conmigo mismo para levantarme de la cama y acercarme a las cortinas. Tenía que saber qué era. Si lo sabía, dejaría de tener tanto miedo. Es solo un maldito animal salvaje, susurré mientras apartaba la cortina lo suficiente como para mirar. Estaba oscuro afuera, lo suficientemente oscuro como para que la tenue luz de la luna solo permitiera que se revelaran siluetas vagas. Tuve que buscar un momento antes de finalmente verlo. Hacia el centro del claro se alzaba una forma familiar. ¿Un ciervo? No, era demasiado grande. Pensé que era un alce, pero era tan difícil de ver que todo lo que tenía era un oscuro bulto con forma de alce. Pude distinguir sus largas y delgadas patas y su gran conjunto de astas que brotaban de su cabeza. Suspiré aliviado, sonriendo por haber sido tan asustadizo por todo esto. Estaba a punto de apartar la mirada cuando otro crujido desde afuera me hizo girarme en confusión. ¿En qué estaba pisando para hacer esos ruidos? Limpié bien mi jardín esta mañana. Seguí mirándolo con curiosidad, pero podía sentir que esas pastillas estaban haciendo más efecto con cada segundo que pasaba. Después de aproximadamente un minuto mirando a esa cosa, finalmente me di cuenta de algo. ¿No tenía luces de movimiento? ¿Por qué no estaban encendidas? En realidad, esta cosa se había movido en absoluto desde que empecé a mirarla. Intenté tragar, pero mi garganta estaba seca. Seguí mirándolo, pasaron otro minuto, luego 2 más. Por favor, simplemente muévete. Por favor, dije, sin esperanza. Pero simplemente se quedó allí en la oscuridad como una estatua, como algo falso. Maldita sea, ¿por qué no se movía? Algo estaba mal, todo en esto estaba tan mal. Un ruido llamó mi atención, un crujido suave que provenía del alce. Aumentó en intensidad hasta que eran sus astas, sus malditas astas. Se movieron, luego se quebraron y se torcieron como esas ramas parecidas a insectos de los árboles que había soñado, como si alguien se hubiera roto un brazo en múltiples ángulos. ¿Cómo? Las astas se movieron de nuevo y volvieron a quebrarse varias veces. Cerré las cortinas rápidamente para evitar verlo, pero el recuerdo quedó grabado en mi mente. Estaba oscuro en mi habitación. No me vio, no podía haberme visto. Por favor, Dios, que no me haya visto, pensé. Terminé sentado en el suelo debajo de la ventana, jadeando y sudando, esperando que algo sucediera. Pero incluso con este miedo fresco recorriéndome, podía sentir que las pastillas luchaban por adormecerme. Mirando el reloj en mi mesita de noche, empecé a contar el paso del tiempo. 12:30 am, 12:45 am, 12:50 am. Finalmente me quedé dormido a esta hora, creo, pero tuve ese mismo sueño horrible y me desperté gritando por la mañana. Desde mi incómoda posición en el suelo, me alivió ver que entraba luz a través de las cortinas. Me levanté, rígido por mi desafortunada ubicación para dormir, y las abrí para revelar un patio trasero vacío con ese enorme tocón en su centro.
Esa cosa estaba parada en ese tocón, ¿verdad? No, no lo estaba, pensé obstinadamente. No había nada allí. Eso fue solo una alucinación causada por las pastillas para dormir. Todo esto ha estado en mi cabeza. Como siempre, me dije a mí mismo. ¡Qué idiota fui! A pesar de cuánto me repetí que no sucedió, solo salí una vez para recoger el correo al final de mi entrada. Después me encerré en mi cabaña con la música a todo volumen. Me gustaba mucho esa música. Desempolvé algunos libros que no había tocado desde que los compré y puse una película, solo para darme cuenta a la mitad de que ya la había visto el día que me mudé. Algo me seguía distrayendo. El pensamiento de esa cosa que vi a través de mi ventana. Pero rápidamente me recordaba que no era posible. Esto era la realidad, no una pesadilla. Lo peor que hay en este bosque son los osos, e incluso así, no harán lo imposible por matarte. Mis intentos de tranquilizarme eran inútiles y podía sentir que mi ansiedad crecía a medida que pasaban las horas. Alrededor de las 6 p.m., decidí ducharme y me quedé allí durante aproximadamente 1 hora. Después de la ducha, de hecho, me sentí un poco mejor. Deslizándome en la cama después de cambiarme, me quedé allí en silencio. Pensé en renunciar a las pastillas para dormir, para demostrarme a mí mismo que todo esto eran solo efectos secundarios de algún medicamento defectuoso y terminaría obteniendo mucho dinero como compensación financiera o algo así. Sí, se suponía que debían evitar que tuviera sueños de mierda, pero los 2 últimos fueron peores que cualquier cosa que hubiera soñado antes, y no estaba dispuesto a pasar por eso una tercera vez. Miré el reloj, viendo el tiempo avanzar y estando en alerta máxima internamente por cualquier ruido totalmente no real, pero no escuché nada. Solo los sonidos habituales del bosque, los grillos. Me deslicé más bajo las mantas y dejé que el sueño me dominara, para bien o para mal. Desperté, sobresaltado por el sonido de pasos rápidos que resonaban por el pasillo. Estaba aquí en mi maldita casa. Pero ¿cómo entró? Solo seguía preguntándome como mientras me apresuraba hacia el borde de la cama, hacia la pared en la que tenía montada mi 22, pero era demasiado tarde. Mi puerta se abrió de par en par. Pero lo que entró no era la criatura fuera de mi ventana. Era un hombre con ropa oscura. Sí, alguien había entrado. Me quedé congelado en mi lugar cuando noté que tenía un arma apuntándome. «No te muevas», me gritó y me estremecí. Permanecí inmóvil y comencé a hablar. «Mira, no tengo mucho que robar», intenté decir, pero fui interrumpido por otro grito del intruso. «Cállate o te vuelo los sesos. Ven aquí». Me hizo un gesto con el arma y, a regañadientes, hice lo que me ordenó, caminando hacia la puerta abierta. ¿Por qué mi suerte era tan mala? Superé estas pesadillas solo para encontrarme con una situación muy real como esta. Me obligó a salir delante de él, hacia la sala de estar contigua al pasillo. «Quédate justo ahí», dijo, y así lo hice. Permanecí allí en silencio durante casi 15 segundos. ¿Qué era esto? ¿Estaba pensando en qué hacer conmigo? Y un golpe agudo en la parte trasera de mi cabeza con su arma respondió a esa pregunta. Caí al suelo, golpeando mi cabeza nuevamente en su fría superficie. El mundo entero comenzó a girar. «Estuve vigilando este lugar durante unos días», me dijo mientras caminaba alrededor de mi forma desmoronada. Podía sentir un cálido rastro corriendo por la parte posterior de mi cabeza desde donde me había golpeado. «Deberías empezar a cerrar tus puertas». Maldición, había estado tan disperso ayer que olvidé incluso eso. Este tipo realmente me había molestado por eso, el maldito imbécil. ¿No podía simplemente robar todas mis cosas y acabar con ello? Creo que estaba a punto de golpearme de nuevo cuando sucedió. Ese ruido llegó repentinamente. Incluso en mi estado aturdido, podía sentir el miedo burbujeando. Aparentemente, mi atacante también lo escuchó, lo que significaba que era real. Siempre había sido real. ¿Qué fue eso?, preguntó en voz alta, mirándome. ¿Tienes a alguien viviendo contigo? Sacudí la cabeza lo mejor que pude, pero otro ruido desde afuera volvió a llamar su atención. «¿Hay alguien más, maldito mentiroso?», gritó. Marchó enojado por el pasillo, con la madera crujiendo bajo sus zapatos mientras salía por la puerta trasera hacia la oscuridad, gritando en voz alta. «No te muevas o dispararé». Las luces del sensor de movimiento se encendieron. Desde mi posición en el suelo, no podía ver al hombre.
solo la iluminación arrojada a la habitación por esas brillantes luces afuera. Escuché la confusión en la voz del hombre, y su absoluta falta de comprensión de lo que, sin duda, vio parado en medio de mi jardín. ¡Qué demonios!, dijo. Entonces, los gritos comenzaron. Primero de terror. Puro terror. Lo escuché corriendo de vuelta a la casa, gritando de esa manera todo el camino. El sonido de crujido era enloquecedor, como si lo que estaba afuera estuviera emocionado por ver a ese pobre hombre. Un tiburón oliendo sangre, eso es lo que me vino a la mente en ese momento. Sus gritos cambiaron casi instantáneamente a los de agonía y comenzó a suplicar por su vida. El sonido de su voz era trasladado rápidamente de un lugar a otro afuera, como si lo estuvieran arrojando con gran fuerza. Luché con todas mis fuerzas para ponerme de pie y finalmente lo logré. Moviéndome hacia la puerta trasera abierta, tuve que luchar contra todos mis instintos que me decían que huyera en ese mismo momento. Cuando llegué a la puerta, cerré los ojos. No quería verlo. Ahora sabía sin lugar a dudas en mi mente que absolutamente no debía verlo. Unas gotas cálidas salpicaron mi rostro justo antes de cerrar la puerta con llave. El hombre crujía, como alguien doblando un manojo de ramitas hasta que todas se rompieran en el medio. Me di la vuelta y corrí frenéticamente hacia la puerta principal, la puerta por la que el ladrón habría venido probablemente. Encontrarla desbloqueada me confirmó que esta sospecha era cierta, y rápidamente la cerré con llave también. Al volver a mirar hacia la puerta trasera, me di cuenta de que los gritos desde afuera aún no habían cesado. Se habían vuelto más intensos. Podía escuchar palabras y frases vagas. Sus súplicas se habían convertido en algo que sonaba al borde de la demencia. Se disculpaba una y otra vez con su papá, su mamá, otros que solo podía suponer que conocía. En un momento, sus gritos se convirtieron en risas horribles, solo para volver a gritar minutos después. Incluso cuando la sangre llenó sus pulmones, incluso cuando sus cuerdas vocales estaban destrozadas, seguía gritando. ¿Por qué no estaba muerto? Como no estaba muerto. Sentí una tristeza absoluta por este hombre, que minutos antes me había golpeado en la cabeza e intentado robarme. El hombre afuera de mi casa gritó durante 1 hora y media. Sé esto de hecho, porque lo único que pude hacer durante todo ese tiempo fue mirar fijamente el reloj en la pared al otro lado de la habitación. ¿Qué más podría haber hecho aparte de sentarme y escuchar? Los ruidos de las criaturas afuera y lo que suponía que eran los huesos del hombre rompiéndose se mezclaron. Finalmente, misericordiosamente, los gritos se redujeron a un lastimero susurro gorgoteante, y luego, silencio. Me quedé allí, simplemente seguí sentado, sin moverme. Permanecí allí hasta que el sol salió, y cuando finalmente me levanté, sentí como si mi cuerpo estuviera hecho de gelatina. Caminé hacia el baño, mirándome en el espejo. Lo que había sentido como una lluvia tibia en mi rostro resultó ser salpicaduras de sangre que habían estado secas desde hacía mucho tiempo. Después de limpiarlo frenéticamente en el lavabo, salí de la habitación y miré hacia la puerta trasera. Caminar hacia ella me hizo sentir como si estuviera en la luna. Todo estaba en cámara lenta. Esto no podía ser real, pensé inútilmente. Finalmente, la empujé después de lo que se sintió como 1.000.000 de años que habían pasado. Fue real. Todo había sido real, por supuesto. Lo que vi, nunca lo olvidaré. Todas las drogas del mundo no atenuarán esa escena. Esparcido por mi jardín estaba el hombre. Sí, estoy seguro de que era él, por todas partes. El césped estaba teñido de rojo, y mirar hacia el lado de mi casa revelaba que estaba pintada de un color similar. Había carne por todas partes, órganos, huesos fracturados clavados verticalmente en la tierra. Pero los huesos estaban tan blancos, tan limpios. Me doblé y vomité los restos de la cena de la noche anterior. Bilis tibia y moco cubrieron mi boca y nariz y me dejaron atragantándome en busca de aire mientras expectoraba. Alzando la cabeza de nuevo, noté algo más en medio de toda esta carnicería. El tocón del árbol se había convertido en un árbol nuevamente. Estaba vivo de nuevo. Significativamente más corto que el que veía en mis sueños, pero definitivamente un árbol. En las retorcidas ramas de ese árbol colgaban los intestinos del hombre, colgados de rama en rama como si fueran líneas eléctricas carnosas. A lo largo del ancho tronco oscuro, mirando hacia mi casa, yacía su piel. Había sido retirada de su cuerpo de manera tan intrincada que prácticamente podía ver la expresión de agonía congelada en su rostro estirado.
El día pasó como un borrón y casi es de noche otra vez. No sé qué hacer. No puedo llamar a la maldita policía por esto. ¿Qué les digo? Que alguien entró a mi casa y luego. ¿Entonces qué? Supongo que esto es lo que hace que la gente sea ejecutada. Mi historial no es el mejor para empezar. Había decidido que lo mejor era simplemente limpiarlo, ocultarlo todo y pretender que nunca sucedió. Es difícil sacar varios metros de entrañas de un árbol, especialmente cuando te detienes a vomitar cada 5 minutos. Y necesitaré comprar una hidrolavadora para mis paredes. Pero me di cuenta de algo más mientras estaba ahí afuera limpiando a este idiota de mi césped. Y este horrible pensamiento se convirtió en una verdad cuando escuché el crujido cada vez más cercano de las ramas en el bosque hace unos minutos. Ese árbol no parece haber terminado de crecer todavía.